Dios les bendiga. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes que nos ven en esta ocasión. Estamos preparados para compartir la palabra de Dios con cada uno y sabemos que va a ser de mucha bendición. Saludos a los hermanos que están en las diferentes naciones, diferentes ciudades. Desde la sede central del Centro Cristiano Internacional estamos aquí para poder bendecirlo a través de la palabra y ser bendecido a través de lo que cada uno de mis hermanos nos contactan y nos transmiten las diferentes cosas de cómo Dios está obrando en sus iglesias, en sus ciudades. Así es que en esta ocasión quiero compartir un tema muy importante. Hemos venido hablando sobre cómo es muy importante los cambios que tengamos a fin de poder ir alcanzando propósitos dentro de la voluntad de Dios. Y en esta ocasión queremos hablar sobre la tarea más difícil. Ese es el tema de hoy, la tarea más difícil. Posiblemente si tú estás en Sudamérica, tengas trabajos y tú digas, el trabajo que yo hago es el más difícil. Las tareas que yo desarrollo son las más difíciles. Posiblemente haya una ama de hogar, una madre que diga, mi tarea más difícil es bregar con mis hijos. O alguna esposa posiblemente diga, bueno, la tarea más difícil para mí es aguantar a mi esposo, a mi marido. Posiblemente un ministro o alguien que está discipulando diga, no, la tarea más difícil para mí es bregar con tantas personas, con tantas ideas diferentes, con tantos comportamientos o voluntades diferentes y tener que soportarlos y no poderles decir, no rechazarlos, dado que Dios pagó el precio de su salvación con su propia vida. A cualquiera que le preguntemos posiblemente tenga diferentes conceptos de lo que es la tarea más difícil. Sin embargo, yo en esta ocasión quiero dirigirme a los que ya conocen de Dios como a los que no conocen de Dios para hablarles de la tarea más difícil que es el poder negarnos a nosotros mismos a fin de poder poner en práctica lo que sabemos, pero sobre todo porque tenemos un enemigo. Y hacerle frente a ese enemigo muchas veces lo hacemos con nuestras propias fuerzas y no necesariamente tomamos en cuenta a Dios. Y en el libro de 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, nos habla de un enemigo común que tenemos y es Satanás. Y dice en este pasaje, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En la prédica anterior habíamos hablado de cómo íbamos a ser juzgados por nuestro conocimiento. O sea que si tenemos el conocimiento, muchas de las maquinaciones del enemigo nosotros no las ignoramos. No las ignoramos por falta de conocimiento, las ignoramos en cuanto a que no tomamos la actitud para poder prevenir o para poder tomar las precauciones debidas. Pero el enemigo es muy astuto y muchas veces va edificando fortalezas y va haciendo su obra de una manera muy sutil. Es como que va edificando una pared poniendo ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo y cuando tú menos esperas te das cuenta de que hay algo que te obstaculiza, hay algo que te impide moverte o te impide ver aquello que Dios quiere que veas. Entonces, el diablo tiene entonces no solamente un propósito para destruir al hombre, sino que tiene también una estrategia de cómo lograrlo. Cuando hablemos de un propósito, vamos a estar hablando de ese objetivo que ya tiene. Dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Ese es su propósito. De cualquier manera lo va a tratar de buscar. Pero de alguna manera también desarrolla una estrategia para cada uno. Así que aquí Pablo dice que no ignoremos sus maquinaciones, porque las estrategias que posiblemente el enemigo use para conmigo no va a ser igual como la estrategia que use para contigo. Posiblemente para los que ya tenemos más tiempo en el Evangelio y conocemos la palabra de Dios, las estrategias que Dios va a usar para poder destruirnos va a ser de una manera muy sutil, porque cree que tenemos quizás un conocimiento mayor. Sin embargo, para los que no tengan mucho conocimiento porque no conocen de Dios, posiblemente las estrategias que usa el enemigo son bastante obvias, pero hay tantas ataduras o tantas condiciones que
predisponen a la persona para poder caer ante las garras del enemigo. Si nosotros no tomamos las precauciones y no nos damos cuenta que debemos de defendernos de los ataques, ya que conocemos el origen de lo que el enemigo quiere, entonces vamos a ser fácilmente presa de lo que el enemigo trata de hacer. Hemos pasado un largo periodo, recuerdo en el tiempo del profeta Isaías, el pueblo de Dios estaba pasando por momentos muy difíciles, y es que era la época en la que habían sido trasladados en el exilio. Y luego, cuando van a regresar después del exilio, muchos de ellos muchas cosas, muchos hábitos, muchas costumbres, muchas condiciones que tenían antes del exilio habían cambiado. Podemos aplicarlo al tiempo de hoy. Durante el exilio, el pueblo de Dios tuvo experiencias que no tuvo mientras estaba en su tierra. Pero cuando ya iba a regresar, muchas cosas habían cambiado, muchos hábitos ellos habían adoptado, muchas enseñanzas habían aprendido, muchos temores habían adquirido y el enemigo iba a tomar ventaja de eso. Muy parecido a lo que está pasando en este tiempo. Una de las tareas más difíciles para nosotros es ahora cómo vivir una vida de santidad después de tanto tiempo de no podernos quizás congregar y estar en persona compartiendo los unos con los otros. Cuando hemos dejado quizás de expresarnos ese amor a través del abrazo, a través de la coinonía, a través de ese tiempo que compartíamos. Pero mientras esos buenos hábitos los hemos perdido por la experiencia que hemos estado viviendo, muchos malos hábitos también se han adoptado. Y ahí el enemigo ha comenzado a levantar fortalezas en nuestras mentes, en nuestras vidas, a fin de que nosotros nos veamos limitados para poder alcanzar las bendiciones de Dios. Entonces, el propósito de Satanás siempre ha sido destruir la obra de Dios. Y para destruir la obra de Dios, pues obviamente tiene que empezar por destruir mi propia vida y tu vida. Entonces, la estrategia del enemigo siempre va a ser debilitarnos, dividirnos y muchas veces destruirnos. Si el enemigo quiere dividirnos, algunas veces pensamos que hablamos mucho de las divisiones dentro de congregaciones, dentro de grupos, dentro de diferentes hogares. Sin embargo, el enemigo trabaja primeramente en dividirnos a nosotros mismos, en lo que pensamos, en lo que queremos, en lo que sentimos, a fin de que haya una lucha interna en nosotros mismos. Muchos de nosotros quizás la tarea más difícil es cómo vencer esos deseos que la carne me impulsa a hacer cuando yo tengo el conocimiento de que no lo tengo que hacer. Y el enemigo entonces puede comenzar por dividirnos en nuestro corazón. Termina separando muchas veces, nos comienza a separar de Dios, nos comienza a alejar de Dios y ahora comenzamos dice que las costumbres se hacen hábitos y cuando yo comienzo a repetir algo se va formando un hábito en mí y me puedo ir alejando de Dios. Pero cuando me separa a mí de Dios, cuando ya comienzo a luchar entre lo correcto y lo no correcto, entre lo que quiero y lo que debo, cuando comienzo a luchar entre el conocimiento que tengo de la verdad y aquel deseo que tengo de la mentira o del engaño, entonces ya me dividí y eso me trae al siguiente nivel. Y es que ahora me dividió primero a mí, dividió mi corazón y ahora comienzo a dividir mi matrimonio muchas veces. Y hay una división ahí. Pero luego, esa misma persona que comenzó a pasar por esa etapa, en esa tarea tan difícil, ahora posiblemente es parte de una sociedad, parte de una iglesia, parte de un grupo y también comienza a dividirnos ahí. El diablo va a usar todas sus artimañas para destruirnos, para afectar y derrumbar nuestras vidas. Sin embargo, el plan de Dios no es que el enemigo nos derrumbe, es que nosotros derrumbemos sus fortalezas. Cuando dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice, porque las armas, y aquí viene el detalle muy importante,
los que trabajan en construcción saben perfectamente. Ellos tienen muchas veces que derrumbar paredes para tienen que demolerlas para poder levantar nuevas, para hacer algo diferente. Y para eso no se puede hacer con las puras manos, no se puede hacer con sus propias fuerzas. Tienen que usar ciertas herramientas, ciertas armas, ciertas cosas que son necesarias a fin de poder derrumbar. Y dice 2 Corintios capítulo 10, verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Partamos de ahí. Una de las tareas más difíciles es querer vivir una vida de santidad con nuestro propio esfuerzo carnal. Queremos tocarlo, vivir lo espiritual, pero usando las herramientas y los medios carnales. Y dice, si no dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Repito, verso 4, capítulo 10 de 2 Corintios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mire qué importante. Hay pensamientos, hay imaginaciones que el diablo va a traer a nuestra mente, a nuestra vida, para dividirnos. Hay acusaciones que muchas veces el diablo va a traer a nuestra mente para intimidarnos, para debilitarnos a nosotros mismos y para luego que nosotros debilitemos a otros. Esa es una de las tareas difíciles, porque muchas de estas batallas que estamos peleando son internas. Hay tanta eficacia del enemigo de promover el pecado oculto precisamente porque ataca en secreto y muchas veces nosotros contribuimos. No podemos pelear esta buena batalla porque en la carne nosotros, lejos de pelear espiritualmente y poder hacerle frente, lo que hacemos muchas veces es ocultar. Y el enemigo muy tranquilo dice, te felicito, has hecho una buena decisión, ahora eres mi socio, ahora eres mi socia, porque lo que yo hago malo, tú lo encubres y no lo publicas. Y mientras encubrimos nosotros el pecado, mientras encubrimos estas ataques, estas fortalezas que el enemigo está edificando, muchas veces nosotros lo que estamos haciendo, no solamente haciéndonos daño, sino haciendo daño a otros. Entonces, una de las primeras y las más comunes áreas en las que nos cuesta hacerle frente a esos ataques del enemigo es cuando tiene que ver con el yo, cuando tiene que ver con nuestro ego. Y esa parte el enemigo la aprovecha al máximo. La aprovecha al máximo y para nosotros pareciese que ya hemos llegado a tomar eso como normal. Como que, bueno, defender nuestros derechos, defendernos y pelear por nuestros derechos, eso nos hace a nosotros personas valientes, personas fuertes, personas íntegras. No necesariamente es así. Hay derechos que muchas veces son utilizadas por el enemigo para destruirnos. Y esa tarea no es fácil de pelearla, porque tiene que ver con nuestra propia estima, con nuestra propia condición. Y yo, pues, le puedo decir que personalmente he tenido que luchar con ello. Y posiblemente tú que me estás viendo lo estás haciendo también. Has luchado mucho. Muchas veces nosotros creemos que tenemos derechos y peleamos por ellos. Por ejemplo, cuando alguien me ofende, siempre decimos, bueno, yo tengo derecho a defenderme porque me ofendieron. Y si me ofendieron, pues yo ofendo. Y si me atacaron, pues yo ataco. Y si me la hicieron, yo la hago. Entonces, renunciar al derecho a ser ofendido, para muchos de nosotros, es una tarea muy difícil de vencer. Sin embargo, el enemigo puede aprovechar eso para poder destruirnos y que nos perdamos la unidad que tenemos. Ahora, yo quiero decirle algo muy importante acá. Hay 3 áreas que me gustaría mencionar, porque cuando hablemos de unidad, obviamente en el orden espiritual,
hablamos de una unidad de acuerdo a los principios bíblicos. Pero yo quiero hablarle de tres áreas de unidad que no son espirituales, pero solo a fin de entender, porque Dios siempre utilizó los principios espirituales, siempre los trató de ilustrar. Y voy a hablar, por ejemplo, de lo que es acoplar. Acoplar en el mundo secular, en la parte material, es una forma de unir. Sin embargo, el acoplamiento es en donde, pensemos por un instante, lo que es la estación espacial y un transbordador espacial. Llega a la estación y se acopla. La estación tiene cierta pieza diseñada de tal manera que encaja y acopla y afirma a la nave espacial para que mientras esté la nave ahí pueda desarrollar su función, pero luego se desacopla y regresa a tierra. Ese es un acoplamiento. Muchas herramientas que usamos se acoplan, las baterías se acoplan, las piezas se acoplan a fin de cumplir una función, pero se pueden desprender, se pueden separar, pero es una forma de unidad, solamente que se desprenden. La otra forma de unidad que podemos hablar es lo que es la integración, integrarse. Cuando yo hablo del concepto integrar, vamos a definirlo como algo que se constituye en un todo. Dentro de una integración ya no es un acoplamiento que se puede desprender. En el momento que se integra, se hace parte del todo y está unido. Y hay otro tipo de unidad que podemos mencionar, y es lo que es la aleación. La aleación más que todo se usa con metales. Y los metales son sometidos a mucho fuego, a mucha temperatura, de tal manera que se funden. Los metales, para poder pasar por ese proceso, no por ser metal se pueden provocar una aleación, sino que tiene que cumplir ciertas características. Una es la composición molecular, que sea compatible para aliarse, y la otra es la alta temperatura y el punto de fusión al cual el metal se funde. Pero ¿cuál es lo interesante acá? Que a través de la temperatura se funde y su composición molecular hace que se puedan aliar y hacerse un todo. Lo primero que va a suceder es que las impurezas salen. No puede haber una aleación con impurezas internas para que sea bien realizada. Y por eso que muchos de nosotros utilizamos muchas cosas que están unidas, pero o están acopladas o están, es una aleación o es una integración. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Miren, por ejemplo, el bronce con el estaño, el cobre con el estaño forman el bronce. El hierro y el carbono forman el acero. El cobre y el zinc forman lo que es el latón. Y el zinc, el cobre y el níquel forman lo que se le llama el metal o la plata blanca o el metal alemán, que le llaman o metal blanco. Muchos de ustedes que me están viendo, posiblemente las últimas joyas que he comprado, a un anillo de boda y todo, son metal blanco. Y es una mezcla de zinc, cobre y níquel. Esa también es una forma de unir. ¿Por qué quise hacer esto? Porque Jesucristo entregó su vida para perdonarnos a toda la humanidad, para darnos la bendición, la oportunidad de ser salvos. Pero Él no vino para que nos acoplemos solamente y luego estamos juntos un tiempo, luego nos desprendemos y cada quien hace lo suyo, y ahora aquí, mañana allá, y cada quien se separa. Tampoco vino como para unirnos de una manera que estemos impuros, pero al mismo tiempo querramos ser parte del cuerpo. Al contrario, la oración de Jesús antes de irse al Padre por sus discípulos fue que fueran uno, que estuvieran unidos,
Por lo tanto, si el diablo quiere destruir la obra de Dios, va a tratar de que el pueblo de Dios, que su iglesia no sean unos y que los que estén afuera, que estén en pecado, que necesitan ser salvos, no vengan a ser uno dentro del cuerpo. Porque de esa manera el enemigo está logrando su objetivo. Así que usted y yo tenemos que entender que vamos a tener que renunciar a lo que le llamamos derechos, cuando realmente eso que le llamamos derechos son las herramientas que el enemigo usa para mantener a la iglesia desunida, para mantener al pecador separado de la gracia del Señor. Miren, hay derechos que peleamos, ¿verdad? Peleamos de diferente manera. Si su esposo, si su esposa, si mi hermano no me comprende, yo peleo y reacciono como que tengo derecho a que me comprenda. Si alguien me pide que haga algo en el tiempo que tengo separado para mí, yo creo que tengo el derecho a mi tiempo libre y no quiero que nadie se meta con él. Y así sucesivamente. Uno pelea derechos, ¿verdad? Algunos creemos incluso que tenemos derechos tan malos y tan obvios cuando somos parte de un grupo. Por ejemplo, cuando en el caso de la familia, los que tienen autoridad en la familia muchas veces creen que tienen el derecho de alzar la voz o de faltarle respeto a la otra persona solamente porque el otro no tiene la autoridad que él tiene. Llámele padre e hijo, llámele jefe empleado, llámele líder en una iglesia, discípulo, etcétera, etcétera. Algunos incluso tenemos que renunciar a eso que le llamamos derechos a criticar, ¿verdad? Porque algunos creemos que criticar, juzgar y condenar es un derecho que tenemos. ¡Auch! Yo muchas veces, ¿verdad? He visto como un derecho, bueno, como yo soy la autoridad, creo que tengo el derecho a juzgar esto, a criticar esto, a condenar a alguien por esto. Pero con eso que le llamo derecho, muchas veces el enemigo me está usando para desunir el cuerpo y contribuir a la separación del cuerpo. Ahora me va a decir, pero todos tenemos derecho. Mire, hay personas que incluso creen que tiene derecho, ¿verdad? Solamente porque es miembro o porque ofrenda o diezma en una iglesia, que por eso tiene derecho a saber la vida íntima de otros. Y el diablo usa eso para separarnos. No, ese no es un derecho. Al contrario, si nosotros queremos unirnos, todas esas impurezas metidos en el fuego de la presencia de Dios, metidos en lo que es el calor del Espíritu, esas impurezas van a salir, porque el enemigo quiere destruirnos precisamente de esa manera. Satanás va a usar todas sus herramientas a fin de que nosotros permanezcamos separados del cuerpo. Que a los que estén afuera no vengan al cuerpo y los que están dentro pues se desintegren del cuerpo. Y nosotros peleando sobre los derechos muchas veces lo que hacemos es contribuir a la obra del enemigo porque no estamos fomentando la unidad del cuerpo. Mi hermano, es muy importante, en la última mensaje hablamos, ¿verdad? Juzgados por nuestro conocimiento. Este conocimiento muchos lo tenemos. Cuando criticamos, muchas veces nosotros ya sabemos que lo que estamos haciendo está mal. Cuando juzgamos a alguien, ya sabemos que eso está mal, pero lo que vemos como que, bueno, si tengo la razón, creo que tengo el derecho a. No. Nosotros no podemos hacer la obra que le toca al Espíritu Santo. Nosotros no debemos de hacer la obra que le toca a Dios. Dice, no juzguéis para no ser juzgados. Entonces el enemigo usa todo eso como una herramienta. Así que esto es una tarea difícil de vivir. Porque en el día a día muchos de nosotros constantemente, especialmente cuando nos sentimos insatisfechos en lo que está pasando, nos vemos ahí retados para poder hacer cosas malas, ¿verdad? Que Dios no quiere que nosotros hagamos. Ahora, otra estrategia entonces. Usted me diga, bueno hermano, entonces, ¿qué hacemos entonces?
Bueno, la primera es renunciar a esos derechos. No reclame como derechos algo que lo que provoca es la desunión del cuerpo. La destrucción de aquello que Dios ha edificado, que muchos han edificado y usted lo destruye. No, mucho menos cuando quizás usted un día fue el que estuvo edificando y luego ahora usted mismo que edificó, en un momento determinado no se da cuenta que el enemigo levanta pensamientos o sentimientos para que usted mismo destruya lo que usted mismo edificó, lo que yo mismo edifiqué. No, al contrario, esas son fortalezas que el enemigo levanta muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, a fin de que no edifiquemos, a fin de que no hagamos la obra. ¿Por qué? Porque el propósito del enemigo siempre va a ser destruir la obra de Dios. ¿Ve qué importante que ese conocimiento lo llevemos a la práctica? Porque por eso vamos a ser nosotros juzgados. Miren, ¿cómo entonces vamos a hacerle frente? Una de las formas, además de renunciar a los derechos, es el que nosotros podamos hacer siempre lo contrario de lo que el enemigo trata de impulsarnos a hacer, o de la experiencia que estamos viviendo. Y ahí, una vez más, mencioné lo que era el ego, lo que era el yo, de cómo peleamos por nuestros derechos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo contrario, imagínense, alguien nos ofende y levanta su voz contra nosotros y nosotros tener que humillarnos. Tarea difícil. Pero solamente lo vamos a poder hacer porque no es con las armas que Dios nos ha dado. Y esa no es en la carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales. Y si nosotros queremos vencer, tenemos que hacerlo de la manera que Dios lo ha establecido. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia que hay que hacer cuando el humillarnos conlleva doblar rodillas? Conlleva el esforzarnos, conlleva muchas veces negarnos a nosotros mismos, conlleva muchas veces mordernos la lengua, decía alguien. Pero realmente más que mordernos la lengua es que nosotros lleguemos al punto de entender que estamos para sumar y no para restar, para edificar y no para destruir. El otro, ¿qué pasa cuando te condenan o te acusan injustamente? ¿Cuál sería nuestra reacción? Decíamos, una forma de pelear contra este ataque del enemigo o hacer la obra como Dios quiere, pues sería no contestar de la misma forma como aquel que te está condenando o acusando. Alguien me hizo una pregunta recientemente, me dijo, estábamos hablando de la verdad, ¿verdad? Y hablamos de que todos tenemos una verdad y todos creemos que estamos discutiendo y expresando una verdad. Y el hermano me hizo una gran bendición, me hizo esta pregunta, me dijo, ¿y cuál es la verdad? Y yo no sé cómo que tan rápido Dios me iluminó y le digo, la verdad es la que se puede probar. Así que si te condenan, el enemigo puede usar personas para que te condenen, para que te acusen. ¿Cuál sería nuestra actitud? Bueno, no respondamos de la misma forma. ¿Verdad? Con Jesucristo lo hicieron. Sin embargo, dice que como cordero mudo fue llevado, ¿verdad? Cuando le acusaron, sin embargo, él no dijo nada, no se defendió. ¿De qué te defiendes si no eres culpable? ¿Qué verdad es la que tratas de imponer si no estás diciendo una mentira? Ve, el enemigo trata muchas veces de enfermarnos para poder desunirnos como cuerpo. ¿Qué pasa si eres vituperado? ¿Qué pasa si nos amenazan? Es bien común, me amenaza, yo te amenazo. Es bien común, ¿verdad? De diferente manera nos amenazamos. Desde quitarle un privilegio hasta hacerle una demanda o hasta deportarlo. En fin, hay tantas formas como muchas veces nos amenazan. Y cuando nos amenazan, inmediatamente respondemos nosotros con la amenaza. Una forma de vencer es no respondamos, hagamos lo opuesto de lo que los demás están haciendo. Créalo que este mensaje es para mí también. Porque nuestra naturaleza, esa tarea no es fácil, es difícil. La tarea más difícil de un cristiano va a ser siempre el negarme a mí mismo, el practicar lo que sé, el hacer lo correcto a fin de poder cumplir no solamente la voluntad de Dios, sino poder brillar y poder llevarle el mensaje a aquellos que no conocen de Dios.
Yo sé que muchos que me están viendo en este momento, un día estuvieron en la iglesia, un día conocieron de Dios, un día estuvieron ahí firmes, pero quizás en este momento te has desanimado. ¿Por qué? Porque el enemigo hizo mella en tu mente y en tu corazón y te separó del cuerpo. Te separó a fin de poder destruirte. Es tiempo de que tú escuches esta palabra y vengas y te integres nuevamente. Que te incorpores, que te hagas parte, que no solamente vengas a acoplarte, sino que te integres, que seas uno, que seas parte del cuerpo. Estamos vigilantes. Yo no sé cómo es tu propia experiencia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar entonces con todas las obras que el enemigo está tratando de hacer? Miren, las personas muchas veces, cuando estamos afectados, nos cuesta perdonar. Nos cuesta vencer la amargura con el perdón. Nos cuesta contestar bien al cuando nos vitupera. Nos cuesta ser amables con las personas que no lo son con nosotros. Nos cuesta hacer todo aquello que Dios quiere que hagamos. Pero yo te quiero decir ahora, mira, el amor de Dios es tan grande y tan lindo que a pesar de que nosotros no hacemos bien nuestra tarea, a pesar de que muchas veces nos resistimos a obedecerle a Él, Dios siempre en su misericordia nos da una nueva oportunidad. Si tú eres un hermano que conoces al Señor, mira, medita. Posiblemente sin darnos cuenta es más lo que hemos dañado que lo que hemos edificado. Es más lo que hemos perdido que lo que hemos ganado. Es más lo que hemos bajado que lo que hemos subido. Nosotros somos bastante observadores. Y muchas veces vemos personas que las veíamos en un nivel, pero ahora las vemos en este nivel. ¿Y qué pasó? Es que ignoramos muchas veces las maquinaciones del enemigo y no nos damos cuenta de cómo el enemigo se mete para afectarnos. Esta semana escuchábamos un devocional sobre las pequeñas zorras y de cómo las pequeñas cosas las ignoramos porque son pequeñas. Pero déjenme decirle, el enemigo es muy astuto. Lo que posiblemente algunos que me están viendo ha pescado alguna vez, y es pescador. Usted se va a dar cuenta que el pescador sabe que de acuerdo al pez que quiere pescar, es el bocado que le coloca. Y el bocado que le coloca es aquel que justo este pez apetece o desea o le gusta más. El diablo es así también. ¿Qué bocado tiene el diablo que usar para que tú caigas y quedes enganchado en lo que él quiere que quede enganchado? Llamémosle el anzuelo si fueras un pez. Piénsalo. Posiblemente hace mucho tiempo que el enemigo te puso un bocado, te quedaste enganchado y tú crees que eres libre, pero tú no eres libre. Porque al otro extremo Satanás tiene la cuerda y él solo dice, no, le voy a aflojar un poco. Y cuando tú te descuidas, igual que el pescador, comienza a recoger la cuerda y cada vez te va acercando. Ya te tiene. Y no nos dimos cuenta. Pequeñas zorras. Pequeñas artimañas, pequeñas cosas que no nos dimos cuenta que el enemigo fue usando. ¿Cuáles son? Yo puedo conocer las mías. Cómo Satanás trata de ponerme el cebo, el bocado, a fin de que yo caiga en la trampa. Pero ¿cuál es la tuya? Esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque recuerda que nuestra guerra es en contra de huestes espirituales que no tratan de hacer el bien, sino que tratan de hacer el mal para destruirnos. ¿Cómo entonces vamos a vencer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a movernos al siguiente nivel? ¿Cómo vamos a regresar después del cautiverio a nuestra tierra? ¿Cómo vamos a retomar las bendiciones que un día el enemigo nos quitó
en el momento que regresamos? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vejez cuando nuestros hijos nos dejen? Posiblemente no te has dado cuenta que el matrimonio que tú tienes ya no llega ni a sociedad. Y el enemigo comenzó a minar y edificar algo, edificar esas fortalezas a fin de separar el matrimonio, a separarte de Dios y a separarte de la iglesia, a que te vayas y disfrutes. Mira, alguien me decía, no sé, pero me siento mal. A mí si algo me inquieta es cuando me comienza a dar más placer el mundo que Dios. Cuando me siento más inquieto, cuando ignoro las predicaciones, cuando ignoro los devocionales, cuando ignoro lo de Dios y le doy prioridad a lo del mundo. Ya el enemigo tomó ventaja. Posiblemente no te has dado cuenta que el enemigo te tiene enganchado. Y por eso es que esta palabra viene a tiempo. Hermano, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Debemos de entonces tener mucho cuidado. El enemigo quiere dividirnos, quiere separarnos todo el tiempo. Sin embargo, nosotros tenemos que, si es en lo racional, debemos de tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Debemos de hacer por otros lo que nosotros queremos que los demás hagan por nosotros. Y tenemos que entender que a pesar de que nos esforcemos, aún así tenemos una tarea muy difícil, y es que no siempre las personas nos van a satisfacer o nos van a agradar de la manera como lo están haciendo. Son tiempos muy difíciles. Mire, si usted se da cuenta, en el principio, toda la lucha de la raza humana era que se sometiera a Dios. Y costaba. Si usted se va a dar cuenta en el tiempo moderno, ahora no solamente nos cuesta someternos a Dios, sino que ahora nos cuesta someternos a las autoridades que Dios pone sobre nosotros. Pero ahora vamos más profundo y ahora viene Satanás y dice, ok, ya les cuesta someterse a Dios, les cuesta someterse a las autoridades, pero ahora les cuesta someterse a ellos mismos, porque muchas personas ya está dividida, ya tiene una condición que le está destruyendo a sí mismo, y sin embargo Dios te extiende siempre la palabra a tiempo para que vengas a Él y que te des cuenta que son tiempos difíciles, pero no los podemos ignorar en las maquinaciones que el enemigo está llevando. De acuerdo a las últimas estadísticas, en el año 2020, hasta el 2020, se cree que de 35 niños que nacen, solo uno va a tener la oportunidad o se va a acercar a Dios. Piénselo. De 35, solamente uno. Y esto va a ser cada vez peor. Llegará un momento donde el evangelio va a escasear, no porque no se quiera predicar, sino porque hay tanta enseñanza equivocada que el enemigo ha tratado de traer para poder destruir a la raza humana y que no alcancemos la salvación eterna, que nosotros los que estamos ahora vigentes predicando, que tenemos hijos, que tenemos una condición de conocimiento, no podemos ignorar. Tenemos una responsabilidad de poder velar. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 6, verso 3. Dice, no demos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Lo voy a volver a repetir. No demos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Nosotros que conocemos de Dios tenemos una gran responsabilidad de poder llevar el mensaje, de poder esforzarnos en hacer la obra de Dios. La tarea más difícil para el cristiano es
precisamente eso, llevar a la práctica lo que Dios quiere que vivamos, de la manera que Dios quiere que vivamos, en el tiempo que Dios quiere que lo vivamos, donde Dios quiere que lo vivamos, porque todavía muchas veces imponemos nuestra voluntad y queremos que hacer la obra de Dios de la manera que queremos, como nosotros queremos, donde nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Entonces no le estamos sirviendo a un Señor eterno, estamos aceptando el privilegio o la bendición de la salvación, pero nos estamos negando a aceptar a ese Salvador como nuestro Señor. Nosotros tenemos que ver que el ministerio nuestro, y aquí no estoy hablando solamente de los pastores, cada uno de los que me están viendo tiene un ministerio. El ministerio es servicio. Yo no sé con qué dones Dios te ha puesto a servir, pero tienes que entender que el enemigo no quiere que tú sirvas, no quiere que tú uses lo que Dios te ha dado, porque él sabe que cuando tú das, cuando tú sirves, cuando tú usas lo que Dios te ha dado, Dios te bendice más, porque dando es como tú recibes más. Entonces el enemigo quiere destruir la obra de Dios, va a empezar por destruir a cada uno. Y muchas veces empieza con las cabezas, con los líderes, los padres, los ministros, las autoridades, las personas que toman decisiones, porque esos son los que influencian. Y muchas veces de ahí es justo de donde sale la maldad, porque esas son las personas que tenemos que estar muy vigilantes. Hemos dicho de que Dios nos va a juzgar nos va a juzgar ¿por qué? Por la palabra, por ese conocimiento que ya tenemos. Así que miren lo que dice Efesios, capítulo 6, verso 10 y 11. Y es que cuando vemos la obra del evangelismo, vamos a darnos cuenta que nosotros vamos a ser más efectivos cuando nosotros estemos más sanos, cuando nosotros estemos más vigilantes. Porque no se trata solamente de estar vigilantes por nosotros, sino que estar vigilantes por los demás. No solamente se trata de pelear la buena batalla nosotros, sino que muchas veces tenemos que pelear la batalla por otros que todavía no se pueden defender, porque todavía están en una etapa en la que necesitan cuidado. Pero el libro de Efesios nos dice que nos fortalezcamos en el Señor. Y aquí viene la parte importantísima. Y el verso 10 y 11 del capítulo 6 del libro de Efesios nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes. Y luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Este es un tiempo de advertencia. Muchos de nosotros la armadura nos la quitamos y la hemos guardado. Las armas posiblemente ya no las estamos usando. Muchos posiblemente necesitan regresar al redil porque están afuera en pecado. Y yo quiero decirte, si tú eres uno de ellos, la gracia de Dios te alcanza hoy. Ven, arrepiéntete, reconoce tu pecado y dale ese espacio para que Dios sobre en ti. El enemigo va a querer destruirte, matar, robar y destruir. Que te salgas del cuerpo. Pero eso no es lo que vas a hacer. Dice estar ceñidos pues. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados con los pies y del apresto del evangelio de la paz. Verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si tú eres una persona que
esta palabra te ha llegado, yo quiero decirte hoy que estás avisado. Unidos venceremos. Y no estoy repitiendo un eslogan de ningún movimiento político. Eso es lo que Dios nos deja a través de su palabra. Unidos vamos a vencer. Quizá tú no veas lo que tu hermano está viendo. Quizá tú solo te has acoplado, pero no te quieres integrar. O tú quieres ser parte de esa aliación, pero no quieres pasar por el sacrificio del calor, del fuego, del fundimiento para que salgan las impurezas que quizás son las que no te permiten aliarte. Yo no sé cuál es tu condición, pero Dios quiere que seamos uno, que te integres, que así como el cuerpo, aunque somos diferentes miembros, pero son parte del mismo cuerpo, que nos duele lo que pasa en alguien, que podamos ayudar al que necesita. Hermano, ahí donde tú estás, yo quiero orar por ti hoy, pero quiero orar primeramente por aquellos que no conocen del Señor. Yo sé que hay muchos que no ignoran la palabra, pero están en el mundo. Y tú necesitas venir. Y si tú nunca has aceptado a Cristo, que lo aceptes hoy. Que te integren. Vienen tiempos difíciles. Muchos de los que me están viendo, que están en el mundo, que nunca han aceptado a Cristo o que un día le aceptaron y están ahora afuera, son padres de familia. No nos olvidemos, yo no me voy a cansar de repetir esto. Tenemos un legado que dejar. Yo no sé qué legado tú le vas a dejar a tus hijos, pero ven ahora al Señor y prepárate. Intégrate al cuerpo. Hazte parte del cuerpo donde puedas ser nutrido, donde puedas ser alimentado, donde puedas ser fortalecido en el Señor. Mira, nosotros decimos en Santiago capítulo 4, verso 7, nos dice, someteos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Si tú no conoces del Señor, tú no le puedes resistir al diablo. El diablo no va a huir de ti, porque tú no te has sometido a Dios. Pero te digo ahora, sométete a Dios y ven al Señor. Al final vamos a estar orando por ti y vamos a estar pendientes de que tú nos contactes. Queremos de alguna manera fortalecerte, que lo que por gracia hemos recibido, por gracia vamos a dar. Y si tú eres alguien que ya conoces del Señor y este mensaje ha llegado a tu vida, mira, vigilantes. ¿Cuáles son las formas como el enemigo está tratando de separar, de afectar tu mente, tu corazón para dividirte a ti, luego dividir a tu familia, luego dividir donde tú estás? O quién sabe, dividirte incluso, que seas instrumento de Él para dividir a la iglesia, al cuerpo. No, esa no es la obra para la que Dios te ha llamado. Al contrario, Dios te ha llamado para que seas de bendición. Pero para ser de bendición, Dios te da la oportunidad de bendecirte primero, porque dando como recibes, y tú no puedes dar lo que no tienes. Mi hermano, si tú tienes conflicto con alguien, mira, dile en esta hora, Señor, yo me arrepiento, porque yo he estado en conflicto con mis hermanos. Yo le decía a algunos hermanos que estaba estudiando esta semana, le decía, ¿tú sabes por qué el conflicto se da? Porque nosotros comenzamos, como decíamos hoy, a pelear por nuestros derechos y apartamos a Dios. Y cuando nosotros apartamos a Dios, entonces tenemos que luchar con nuestras propias armas, las armas de la carne y no del espíritu. Pero cuando nosotros metemos a Dios, no hay conflicto que valga. ¿Por qué? Porque vamos a someternos nosotros a lo que Dios dice y como dice que lo hagamos. Así que mi hermano, si tú eres un cristiano ya y estás luchando con eso y tienes que arrepentirte por ello, hazlo. Y si tú quieres hablar con uno de los pastores, con uno de los que pueden ayudarte, estamos a las órdenes. Así que yo espero que esta palabra ha llegado a tu vida y edificado tu vida como me ha edificado a mí, y que podamos fortalecernos en el Señor y que podamos unirnos cada día, que podamos integrarnos y que cuando Dios nos demande, que podamos juntos poder hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Bendiciones para todos. Es siempre un privilegio, una bendición que Dios me da poder compartir este mensaje contigo. Así que espero que sea de mucha bendición y será hasta una próxima ocasión. Bendiciones. Si la palabra de esta tarde ha impactado tu corazón y has sido movido
a comenzar a trabajar cómo cambiar de adentro hacia afuera, y tú dices, es que es una tarea muy difícil, déjame decirte que el Señor te quiere ayudar. En tus propias fuerzas no lo puedes hacer, pero en esta tarde, si el Señor ha hablado a tu corazón, yo te invito a que levantes tu mano y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que te necesito. No puedo hacer esta tarea solo. No puedo, Señor, caminar y tratar de hacer las cosas con mis propias fuerzas. Te necesito. Perdona mis pecados. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador y te pido perdón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te pido que me ayudes a crecer en fe, en gracia, en sabiduría y a poder, Señor, hacer las cosas como tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esta tarde tú hiciste esta oración, te invitamos a que por favor nos escribas a nuestra dirección que aparece en la parte de abajo de la pantalla y vamos a estar deseosos y nos va a dar mucho gusto poder compartir contigo. Mi amor, ¿qué te pareció la palabra esta tarde? Bueno, como siempre la palabra de Dios trae algo nuevo. Así hayamos leído los versículos que hayamos leído esta tarde y los hemos escuchado antes. Claro que sí. Pero cada vez un versículo resalta en diferentes momentos de tu vida. Así que para mí es muy importante esa unidad como cuerpo que tengamos, ¿no? No estamos peleando con otras fuerzas, sino entre nosotros, sino con fuerzas de afuera. Y nosotros tenemos que estar unidos. Amén. Como un solo cuerpo. Así que... Y algo también, es increíble que muchas veces tú y yo, como seres humanos, queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Queremos hasta cierto punto mostrarle a la gente o inclusive mostrarle a Dios que podemos hacer las cosas, y por eso muchas veces nos damos por vencida, fracasamos o terminamos mal porque queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que hacerlo con las fuerzas, confiando en el Señor, que nosotros no estamos solos y que el Señor nos puede dar la victoria si nos ponemos a trabajar juntos. Así es. Yo espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para las personas, mi amor, que nos están viendo y que nos siguen domingo a domingo, y siempre están pendientes ahí de nosotros. Gracias. por esa fidelidad de seguir la iglesia del Centro Cristiano Internacional y ser parte de nuestra casa también. Así es, así que muchas gracias, un abrazo a todos ustedes, y antes de cerrar pues queremos recordarles, aquí están nuestros diferentes fuentes donde tú puedes encontrar este mensaje. Puede ser ahora que tenemos un nuevo website. Si no lo has visitado, te invito a que nos visites a visioncci.org. Aquí está escrito y es una nueva página, está renovada, muy fácil de navegar. Y si este mensaje te lo perdiste o el anterior, ahí está en audio y también en video. Así que por favor visítanos ahí, y si quieres hacer tus donaciones, ahí está también en el O sea que me estás recordando que si usted dice, no, es que yo no lo puedo ver porque voy manejando, entonces la persona solo le puede dar la opción de escuchar y puede escucharlo, ¿cierto? Solo es el audio de la prédica. Así que muy fácil, espero que nos visites. Y bueno, también te quiero compartir de que vamos a tener, como siempre, nuestra reflexión de Dios en la palabra de Dios el miércoles a las 7:30. Y el sábado, que va a ser sábado 22, vamos a tener... CCI Youth va a tener su 8º podcast. Esta vez el título de la charla es ¿Quién soy yo? Así que ese va a ser a las 7:30, no se lo pierdan, y por favor estén siempre pendientes el domingo a las 10 de la mañana con Extreme Kids, a las 12 de la tarde para los que son teens o preteens, que es todo en inglés, y ya a la 1:30 es nuestro servicio general. Así es que eso es lo que tenemos el día de hoy. Este día, ¿qué te parece si antes de irnos o antes de terminar este tiempo, qué te parece si oramos en esta tarde? Oramos por la nación de los Estados Unidos. Esta semana fue una semana muy dura con lo que sucedió, la escasez de
de gasolina, la gente con tanto temor y tantas cosas que pasaron. Tenemos situaciones fuera de los Estados Unidos, Israel, Colombia. ¿Por qué no tomamos un tiempo para orar? ¿Por qué no tomamos unos minutos para pedirle al Señor por el país de Israel, por la tierra que vio nacer a nuestro Salvador? Y yo sé que el Señor tiene control y Él tiene el poder para cambiar las circunstancias en las cuales vivimos. Y sobre todas las cosas, nunca perdamos la fe en nuestro Señor, porque Él tiene el poder para cambiar. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque esta tarde te hemos adorado a través de esas alabanzas, Señor. Gracias por ese mensaje que tú has traído, Señor amado, que no estamos solos, Señor amado, que podemos seguir creciendo, Señor, y que el trabajo, Padre Santo, a lo mejor será difícil, pero tú mismo dijiste, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, ciertamente, Padre, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. En esta tarde, antes de irnos a descansar, Señor, o antes de desconectar este servicio, Señor, queremos orar, Señor amado, por la tierra de Israel. Queremos orar, Señor, por ese país, por esa tierra, Señor, donde tú naciste, donde caminaste, Señor. Esa tierra que tú mismo dijiste que amabas, Señor. Padre, te pedimos que sea tu mano de poder, Señor, moviéndose, y que pueda ser tú, Señor amado, levantando ese país, Señor, y dándole fuerzas, Padre Santo, y que pueda, Padre, haber un cambio. Señor, queremos orar también, Señor, por la nación de los Estados Unidos. Señor, enséñanos a humillarnos delante de ti para recibir misericordia. Tu palabra dice, Señor, que si venimos delante de ti humillando nuestro corazón, Señor amado, tú escucharás nuestro clamor y cambiarás y sanarás nuestra tierra, Señor. Oramos, Señor, por todo lo que está pasando en Colombia. Señor, ten misericordia de ese pueblo de Colombia, Señor amado. Ten misericordia, Padre Santo, de la situación, la circunstancia que están pasando. Señor, mis hermanos, Señor amado, de Sudamérica, sé que necesitan, Señor, necesitan tu poder, Señor, necesitan un cambio. Padre, oramos por México, oramos por Colombia, oramos por Venezuela, oramos por Perú, Señor. Oramos, Señor amado, por Argentina, por todos los países centroamericanos, Señor. Ten misericordia de las naciones de la tierra, Señor amado, y danos de tu gracia en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Sí, Señor, esta tarde, Señor, yo te pido que tú, Señor, nos ayudes a todas nuestras familias, Señor, a tener Señor, nuestros ojos y nuestra confianza en ti, Señor. En abundancia, en escasez, Señor, que tu Espíritu Santo como consolador, Señor, tú nos hables cada día y no nos enfoquemos en lo que haga falta, en las guerras o en lo que se esté levantando, Señor, pero que siempre estemos enfocados en que tú eres nuestro sustentador, nuestro protector, nuestro Abba Padre. Yo te pido, Señor, de que a cada familia que está conectada, Señor, tú la protejas con tu manto, de que tú les hagas en abundancia, Señor, tanto el pan como la salud, pero especialmente la fe, Señor. Gracias, Señor, por nuestros líderes aquí en el CCI. Te pido, Señor, que protejas a los pastores y a los líderes, Señor, de esta casa. Les dé sabiduría, Señor, y que nos cuides, Señor, esta nueva semana que estamos entrando. Gracias por la oportunidad de vivir y de tener un día más, Señor, de vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y amén. Gracias por estar una vez más con nosotros, y si Dios nos permite, estaremos la próxima semana aquí en este mismo lugar. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana de bendición. Nos vemos.